Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está Isabel? Bien. Eh, Vamos Comenzamos a, este vamos a ver último si, encuentro. así es, tenemos este tercer módulo que vamos a trabajar algunos temas vinculados al tema de la ruralidad eh, y vamos de alguna manera a hacer una presentación nosotros hoy sobre distintos aportes y contenidos, digamos, que le van a dar eh, de alguna manera una propuesta de reflexión acerca de algunas cuestiones que son sustantivas, digamos, a la hora de trabajar el tema de la ruralidad y el territorio. Eh, un poco con Isabel hoy vamos a plantear algunos temas vinculados a la concepción de nueva ruralidad y también Ordenamiento territorial. al tema del ordenamiento con algún abordaje respecto de algún ejemplo sobre el tema de casos de estudio que se están desarrollando, que Isabel está desarrollando en la facultad, eh, con su grupo de investigación, ¿no? Eh, Bien, en este módulo vamos a trabajar también con algunos docentes de la facultad y de INTA, eh, vinculando temas que tienen que ver con el suelo productivo. En este caso, Renzo Kumar y Rodrigo Penco van a estar trabajando con ustedes ese tema en particular. Eh, María Paula Armándola va a trabajar el tema de la relación de suelo y agua y caminos rurales. Eh, Karina Scipioni y María José Magneto van a trabajar el tema de arraigo y economías regionales. Y Lucrecia Lezana y Mariela Sijaud van a trabajar el tema de transición urbano-rural. Todos estos elementos, digamos, van a componer de alguna manera la problemática y la temática del espacio rural, el territorio, el ordenamiento, y bueno, y seguramente serán aspectos, digamos, conceptuales que ustedes podrán ir analizando y reflexionando para el trabajo que se va a desarrollar en la maestría, que tiene que ver con el tema del estudio de caso y la experiencia que tiene cada uno, digamos, en su ámbito específico, local, ¿no? ¿Querías agregar algo, Isabel? ¿Comentar algo? No, está bien, me parece que, como vos dijiste, hoy vamos a trabajar primero un poquito el concepto de nueva ruralidad, que es un concepto muy discutido. En segundo lugar, vamos a retomar algunos conceptos que ya vimos en los dos encuentros anteriores con relación al territorio y para cerrar con un poco lo que significa el ordenamiento territorial y, digamos, el juego de fuerzas que se dan en estos procesos de ordenamiento territorial a partir de un estudio de casos que se está llevando a cabo, como vos dijiste, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bien, vamos a ir presentando entonces el Por tema. favor, si vos podés presentar. Bueno, ¿estamos ahí? Ahí estamos. Bueno, como ya mencionamos, ¿lo dejás así o querés mostrar toda la pantalla? Ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, como mencionamos, el tema que vamos a trabajar hoy, un poco a debatir, porque estos temas son temas como los anteriores, que tienen alguna apertura y da la opción del debate, ¿no? Es nueva ruralidad y ordenamiento territorial. Si querés pasamos a la próxima. El título dice Nueva Ruralidad Latinoamericana. Esto está puesto así desprofeso, porque
en realidad hay como una idea de que hay una nueva ruralidad, pero cuando nos representamos esa nueva ruralidad, más que nada nos representamos una nueva ruralidad que no es la nuestra, es la europea, digamos. El concepto de nueva ruralidad nace en Europa y nace mostrando una realidad donde hay países, una comunidad económica europea muy fuerte, donde no necesita, no tiene la presión de producción de alimentos primarios, por lo tanto la tierra adquiere otro uso y por lo tanto otro valor, y se vuelve un lugar más de esparcimiento, un lugar más de buen vivir, digamos, para los sectores acomodados urbanos, ¿no? Esto no pasa tan así en nuestro país y en Latinoamérica. Es decir, Europa puede hacer eso porque hay un régimen de subsidios muy importante que subsidia pequeñas extensiones de producción, como comentaba, puede ser una pequeña producción de olivos, puede ser la producción de lavanda, puede ser los cerdos criados con bellotas en determinados lugares de España, están subsidiados y permiten mantener este paisaje rural que le da el bienestar a quienes deciden irse a vivir. Y por otro lado, también mantienen el valor de la tierra, mantienen el ambiente, la pureza del aire, del agua, digamos, el ambiente en general, y por otra parte también se vuelven un recurso, es decir, una pequeña extensión de trigo que aporta a un pequeño molino antiquísimo, le da un valor turístico a una pequeña localidad, que si eso se derrumba es difícil de sostener. Entonces el turismo y estas pequeñas producciones subsidiadas permiten mantener este paisaje de nueva ruralidad. Eso ocurre en algún aspecto en América Latina, pero no es totalmente así. Es decir, quienes están viviendo hoy, quienes se están trasladando y conformando esta nueva ruralidad latinoamericana, hogares plurifuncionales que no tienen, en primer lugar, ningún vínculo con la producción primaria y trabajan en sectores secundarios o terciarios, ya sea en su lugar de origen o bastante cerca, o migrando temporalmente. Es decir, ¿quiénes son? Hay familias rurales donde gran parte de la familia trabaja la madre en la escuela, el padre en el municipio, los hijos en alguna pequeña fábrica o en algún oficio, ¿sí? Pero siguen estando en el campo, pero haciendo en la mínima producción. Por otro lado, unidades de producción campesinas que se ven involucradas en los sectores secundarios y terciarios, es decir, producen alguna pequeña porción para el mercado, pero también hacen una industrialización. El típico tambero que además hace quesos, digamos, y subproductos o los dulces, las conservas, es decir, se trabaja en los sectores secundarios y comercializa también. Es decir, también es como que se va ampliando esta imagen de la producción primaria como netamente rural, ¿no? Y siempre es la familia diversificada, con una estrategia plurisectorial, digamos, donde se van combinando distintas actividades, incluso en algunos sectores encontramos, en los sectores más pobres, estamos encontrando, por ejemplo, que es muy importante el aporte de los programas del Estado, digamos, como parte de esa economía familiar, es decir, una economía familiar que a veces es de subsistencia, a veces para el mercado, pero es muy diversificada,
es plurisectorial, es decir, hay muchos sectores que están involucrados, y finalmente que combina el trabajo artesanal, la ciudad, el campo, el trueque, el comercio en mercados, la autosubsistencia. Es decir, es como diferente a la idea de la cual se habla cuando se habla de nueva ruralidad, que es esta imagen que se da en Europa, ¿no? No obstante, no sé, Carlos. Sí, me parece que también, digamos, en algún punto hay como una idea de cómo funciona el sistema, digamos, en general, en Europa, las sociedades europeas, cómo articulan o cómo fueron gestando, digamos, ese ordenamiento, ¿no? Y esa articulación campo-ciudad, digamos. Me parece que hay una funcionalidad en el sistema económico, en el sistema social, productivo también, que permite, digamos, pensarlo al espacio, digamos, al ámbito, como muy articulado, muy vinculado al desarrollo de una sociedad que está con una integración importante, digamos. Sí. Más allá de, bueno, de toda la problemática de inmigrantes y más allá de toda esa problemática. Y de sectores que indudablemente sufren algún tipo de desplazamiento, me parece que en el caso de lo que nosotros conocemos en nuestros ámbitos, esa funcionalidad adquiere otro sentido, ¿no? Y otros debates donde no están resueltos, digamos, aspectos que tienen que ver con el uso de la tierra, aspectos que tienen que ver con la integración de las familias. Y nuestros debates pasan por otro lado, digamos, porque en nuestro caso, digamos, estas familias, hay familias que serían englobadas dentro de lo que se denomina agricultura familiar, quizás con un aporte al mercado, una familia, una pequeña empresita familiar, pero en otros casos se trata de economías muy pobres donde alternan el tema del mercado con la subsistencia, el trueque y los aportes del Estado, ¿no? Es decir, esa dinámica que hay, son aportes diferentes a los aportes que hemos hablado en Europa, ¿no? Es decir, una cosa es este subsidio que Europa le da al productor de lavanda, que hace 5 hectáreas de lavanda para la perfumería, y a la vez la lavanda embellece el ambiente cuando está florecido y es la oportunidad de un proceso turístico muy importante. Y otra cosa es esta diversificación que nosotros tenemos y esta cuestión donde está atravesada muchas veces por la escasez de recursos, ¿no? Claro, claro. No obstante, también vamos a ver si presentamos la próxima que aparece digamos, que se va a llamar Conmuters, digamos, en Europa, que es el pequeño empresario o la clase media. Los libros hablan de que la ida de la ciudad al campo, esto de que me voy a vivir y trabajo, me voy a vivir en las afueras y trabajo en el centro de la ciudad, o me jubilo y me voy a vivir afuera, eso, o me voy a vivir los fines de semana, hago una pequeña casa de fin de semana, es un proceso clase mediero, digamos, es la clase media la que hace eso, digamos, en nuestros países, ¿no? Por otro lado, la nueva ruralidad, esto es un texto de Gramont que plantea, la nueva ruralidad tiene patrones de consumos diferentes, es decir, se ven en nuestras sociedades 3 patrones de consumo. Por un lado, hay un grupo importante de personas, un sector importante de nuestra sociedad, que tiene un consumo masivo de mercadería barata para la cual hay que producir, digamos.
y que para el cual está la gran agricultura, la agricultura en gran escala. En segundo lugar, hay una producción, un grupo un grupo social con determinados recursos que accede a otro tipo de productos, productos orgánicos, ecológicos, producidos con tecnologías suaves, para la minoría que puede acceder a ellos. No es ningún secreto para nosotros que cualquier producto orgánico es mucho más caro, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, el autoconsumo, que en general se combina con un consumo masivo de productos. A estos tres patrones de consumo estaría respondiendo nuestra nueva ruralidad, digamos, la ruralidad latinoamericana, ¿no? Complejo y diferente. Sí. ¿Seguimos? Ahí está. Bueno, y esto es lo que un poco ya mencionaba, ¿no? La radicación urbana en la periurbanidad es un fenómeno clase mediero, de la clase media, cuyo objetivo es vivir en una casa familiar, en la periferia de la ciudad o en los poblados más alejados, pero cerca de un medio de transporte eficiente que le permita llegar rápidamente al lugar de trabajo, ¿no? Esto en Europa es lo que se conoce como el commuters, es decir, quienes cambiaron, digamos, la vida urbana por la vida en ciudad, pero que significa, es decir, exige transportes rápidos, exige buenos caminos, exige salidas rápidas, ¿no? Y por otro lado, esto otro que el campo latinoamericano sigue siendo un lugar donde hay bolsones de pobreza importantes. A mí me parece importante decir esto, lo puse expresamente, digamos, porque hay una idea actual, es decir, esta idea del campo como un lugar de pobreza era una idea bastante cercana a la gente, digamos, o bastante difundida en las décadas anteriores. A partir de este siglo es como que tomó la sensación del campo un lugar de abundancia, de dólares, digamos. Sí, asociado, digamos, a una concentración también, ¿no? Asociados a la concentración económica, lógicamente, Sí. ¿no? Que esto también existe, pero también subsiste esto de los bolsones de pobreza. El campo, nuestra ruralidad también es una ruralidad pobre, en muchos sentidos, ¿no? Ahí hay dos imágenes, ¿no? Sí. Hay una imagen asociada tal vez a esa opulencia o a esa idea de que el ámbito, digamos, rural está dominado por un grupo que concentra y que genera, digamos, un estilo de vida particularmente opulento, digamos. Y también está otra imagen de otra parte del conjunto de la sociedad donde se asocia, digamos, rápidamente la imagen de lo rural con un estilo de vida rudimentario, un estilo de vida, digamos, de bajo recurso y de atraso, digamos, ¿no? De atraso. De hecho, bueno, en nuestra historia culturalmente se vio el ámbito rural como un ámbito de atraso. Sí, sí. Un ámbito, digamos, de desprovisto muchas veces y disociado de la cultura urbana, que siempre se la vio como la cultura que tenía más aspectos, digamos, progresistas y desarrollados en los estilos de vida. Exactamente, así es. Me parece importante que se marque esta diferencia, estas dos imágenes que hemos estado planteando, porque es muy fuerte la imagen de un campo que acumula, un campo dinámico que acumula capitales y fundamentalmente como fuente de dólares, ¿no? Ya que es parte de un comercio internacional importante. Entonces, saber que
desde la profesión debemos trabajar para los dos grupos, me parece, ¿no? El rescatar que hay también un campo que es pobre y para el cual uno debe trabajar y que está necesitando también tecnología. Y en ese sentido me parece que lo que en esta nueva ruralidad aparece, bueno, ya lo dijimos y lo vamos a plantear un poquito más adelante, el tema de lo heterogéneo, ¿no? Lo difícil que es trabajar en una composición, digamos, social donde la heterogeneidad es muy importante y donde hay diferentes tipos de capitales en juego, no solamente el tema económico, sino hay un conjunto de elementos, digamos, que están permanentemente en puja y desarrollándose bajo distintos intereses. Exactamente. Sí, sí. Es decir, este sector hoy, el sector del que hablamos, el lugar de pobreza, digamos, está muy invisibilizado, ¿no? Lo trabajábamos hace pocos días con un grupo de trabajo de misiones, el tema de que en Entre Ríos está invisibilizado. No sabemos quiénes son, dónde están, cuántos son. Es un tema para centralizarnos en ellos y también aportar tecnología desde los órganos de ciencia y técnica. ¿Te parece? Bien, entonces, nuevos y viejos actores. En esta nueva ruralidad hay un actor muy viejo, muy viejo, que es el contratista. Tan viejo es que dio origen a la Federación Agraria Argentina, digamos, el viejo contratista, que ahora ha tomado otra forma, ¿no? Además de hacerse muy fuerte, prácticamente el contratista era el que estaba, digamos, contrataba la tierra y producía a partir de tierra ajena. Hoy prácticamente es un proveedor de servicios y tiene una fuerza muy importante y hace que si hay algún trabajo en el campo, es el contratista el que está dando trabajo, ¿no? Hoy conversaba con una colega que está trabajando en el tema lácteo y en la desaparición de los tambos, y me decía de que la gente joven de los tambos se van achicando cada vez más, y son los contratistas los que dan a los jóvenes alguna opción de trabajo, manejando las máquinas, haciendo el trabajo concretamente. Entonces, esta es una nueva figura. Por otro lado, esto del empresario, es decir, dentro de este esquema del que hablábamos, hay un grupo de productores que estaban en la vieja ruralidad, digamos, que lo podemos ubicar, familias productoras que las podemos ubicar en los 80, en los 90, y que a partir del nuevo modelo eran pequeñísimas empresas familiares, y a partir de los nuevos modelos concentraron tierras y concentraron capitales importantes a través de la producción de soja y de algunos de cereales y oleaginosas, y que hoy son empresas relativamente importantes. Quizás dejaron en algunos casos de ser familiares capitalizados, que es la otra figura, que es todavía la familia rural que ha capitalizado bastante, ¿no? En este caso es el empresario que digamos, se instala con una empresa en el campo. Y otra cosa es el inversionista, ¿sí? Que es el que trae capitales de afuera y que comienza a participar. Es decir, estas dos figuras, no sé si se ve el mouse cuando yo señalo, pero no. La figura del empresario y del familiar capitalizado continúan teniendo una cierta relación con la tierra, sobre todo el familiar capitalizado, es decir, todavía queda la relación con la tierra. Mientras que el inversionista
ha perdido, no, es decir, nunca tuvo la relación con la tierra. Hoy está produciendo en la tierra porque es rentable. Si mañana debe salir y abandonar la tierra, ese proceso no le cuesta nada y lo hace en pocos meses y se va a otra producción que puede ser producir vinos en Mendoza o producir muebles en Buenos Aires, es decir, Claro. o simplemente depositarlo en el banco. Es decir, lo que se ha perdido en esta ruralidad, lo que se va perdiendo en esta ruralidad es la relación con la tierra. Esto que todavía encontramos en algunos casos donde dice, no, tal vez no me sea tan rentable, pero la tierra la tuvo mi abuelo, mi padre y yo, esto es lo que sé hacer, esta es mi tierra, esa relación con el terruño, y que en los encuentros anteriores hablábamos de identidad, digamos. Esto todavía en alguna manera queda en el familiar capitalizado y un poco en el empresario, no así en el inversionista, ¿sí? Y tampoco necesariamente en el contratista, porque también es un señor de negocios el contratista, pero todavía puede tener algún tipo de relación en tanto y en cuanto que son actores locales, digamos. El que, Claro. es, el que viene de afuera es el conmuter. Esta palabra que volvemos a decir, originaria en Europa, está originada en Europa, y que habla de esta persona que abandona la ciudad para ir a radicarse en la ruralidad, una ruralidad que hoy tiene medios de comunicación, tiene buenos caminos, es decir, puede salir rápidamente y llegar a su trabajo en cuestión de pocos minutos, y también con el tema de la seguridad, es decir, son de la tranquilidad, de la menor contaminación. Se produce un fenómeno casi inverso, digamos, que es ahora revalorizo la tierra. Antes, esto que antes se miraba como poco apreciada, digamos, esto como que decíamos, como que era el atraso, el no progreso, digamos, el no futuro, hoy se ve como un refugio de tranquilidad, como el volver a las fuentes permite una mejor calidad de vida. Esta es un poco la filosofía del conmute. Estas serían en síntesis los nuevos y los viejos actores, y acá en este cuadro falta un actor que es el que quedó al margen de todo el proceso y que está situado a la costa del arroyo, a la costa del río, que tiene, digamos, una economía, hablábamos de subsistencia o de muy baja inserción en el mercado o de comercio local, ¿no es cierto? Estos son... Sí, también son actores que de alguna manera no son propietarios, digamos, ¿no? Ese es un problema, sí. Ese es Están, un problema del cual vamos a conversar, porque aparece eso. Sí. donde prácticamente, digamos, bueno, puede ocurrir de que esa familia esté, o ese núcleo, digamos, digamos, en una transición permanente, sin encontrar un espacio, pero siempre vinculado de alguna manera a alguna actividad o algún oficio o algún tipo de producción, digamos, estacional. Exacto. Incluso muchos de quienes nosotros estamos hablando, porque por ahí es difícil visualizarlos en nuestra realidad, pero muchos de estos pequeños grupos no de subsistencia, de economía muy reducida, digamos, o están habitando en el campo del inversionista. Claro. Como peones, quedaron ahí como, a veces hasta les dan lugares
para que se queden, un poco como vigilando el espacio, es decir, pero en general el tema de la tierra se ha transformado en un problema importante, como ya lo vamos a ver. ¿Querés que pasemos? Sí. Y acá este esquema ya lo habíamos visto en los encuentros anteriores, es donde Eichler plantea que el territorio es una dinámica concreta de dominio y de apropiación del espacio por el ejercicio del poder. Es decir, él lo que dice es que hay una apropiación de un espacio para el dominio, para el ejercicio del poder, por parte de alguien, digamos. En general, aquel que, vamos a ver, tiene mayores capitales, ¿no? ¿Quiénes son los agentes que juegan estos poderes dentro del territorio? El Estado, la empresa y la comunidad. Cada uno de estos agentes tienen distintos capitales y distintos volúmenes de capitales. Para quienes no han leído por ahí o no han accedido a Bourdieu, digamos, Bourdieu habla de que los capitales no son solamente capitales económicos, sino que jugamos con una serie de capitales diferentes, ¿no? Capitales económicos, capital cultural, capital social, un mundo de relaciones y el capital político, el capital simbólico, que todo esto hace que se haga una trama entre la empresa, el Estado y la comunidad, y ahí aparece como un tejido, ¿no? Siempre me gusta esto de ver como un tejido en un telar, y cuando uno tiene un tejido en un telar, aparece una imagen, porque uno va trabajando con distintos hilos de colores, ¿no? Y solamente con tirar uno de los hilos, la imagen cambia, porque los otros hilos se tensionan y de aquí que volvemos a equilibrar la imagen ya fue otra, ¿sí? Cambiaron los tonos, cambiaron las combinaciones y cambiaron los colores. Por otro lado, dentro de la misma definición de Eichler, aparece la acción. ¿Cuál es la acción que se hace sobre un espacio? Se hace la acción de control, lo que nosotros llamamos también soberanía, lo que se llama dominio, y lo que hemos hablado de identidad. Es decir, por un lado, hay un cierto control, y por otro lado también esto que decíamos, ¿no? El apego a la tierra es parte de la identidad. Entonces estas cosas son las que se ponen en pugna dentro de esta trama, dentro de este tejido que tiene diferentes colores y diferentes hilos, ¿no? Y todo eso acontece dentro de un espacio, una superficie de tierra, aire y agua. Esto es un poco, esto ya lo habíamos visto en las anteriores instancias, y me parecía que estaba bueno que lo recordáramos. No sé si te parece que ha quedado clara la explicación, Carlos. Sí, yo creo que, bueno, retomando algunos conceptos también, y me parece que está bien que hagamos ese tipo de asociaciones y relaciones, porque, bueno, un poco dentro de la diplomatura y del ejercicio, digamos, de trabajo final, estos aspectos ayudan a clarificar, digamos, muchas veces el objetivo y la idea, digamos, de intervención que se quiere desarrollar en el ámbito, y también poder abordar o comprender cuáles son los conflictos que surgen en cada uno de estos ámbitos, digamos, ¿no? Sí. Porque, bueno, los actores y las acciones que desarrollan cada actor tienen que ver muchas veces con lógicas y con intereses distintos. Exactamente, es así. Es decir, estos actores que hemos hablado, no todos tienen la misma lógica. Yo hablaba hoy del financista, digamos. El capital financiero tiene una lógica de eficiencia absoluta. El empresario también tiene la misma lógica,
pero no al punto, por ejemplo, de cambiar rápidamente de inversión, digamos, sino que se piensa más a largo plazo, hay una relación con la tierra, si bien generalmente está en un lugar urbano pequeño, tiene relación con la tierra. La tierra sigue siendo un lugar de identidad, ¿no? Y bueno, en esta filmina hablamos de lo que es ordenamiento territorial, que también ya lo vimos un poquito. Y volvemos a tomar una definición de Exberg, donde dice que el ordenamiento territorial, a su vez, abarca un conjunto de prácticas políticas de transformación del espacio geográfico. Es decir, esta trama está cambiando, o sea, hay que cambiarla. Abordado siempre a partir de los sujetos que lo promueven. Alguien promueve que un espacio cambie. Este alguien puede ser el Estado, puede ser una empresa, puede ser la universidad o puede ser la población también, ¿no es cierto? Tanto en un sentido de ordenamiento hegemónico como de sus formas contrahegemónicas. Es decir, el que quiere, digamos, el agente que quiere ser, supongamos que sea el Estado, quiere ordenar un territorio en función de aquel orden que le parece que es el que corresponde y que en realidad es hegemónico, es el orden que el Estado considera que está bueno, y como tiene suficiente poder para hacerlo, en cierta forma lo impone, digamos. Lo mismo pasa con una empresa, digamos, que entra en un territorio con mucha fuerza y que a fuerzas da empleo y cambia cosas y cambia la forma de producción y cambia el uso de la tierra y cambia la forma de los caminos y el uso de los servicios, ¿sí? Y hay un cambio que tiene que ver con una idea de progreso, con una idea de desarrollo, que es la idea hegemónica, la idea de lo que percibimos como que está bien, mientras que el otro orden es el que percibimos como desorden, digamos, pero que a su vez ese desorden es un orden para quien lo habita, ¿sí? Yo pensaba, creo que lo mencionábamos en un encuentro anterior de esto, es decir, este orden sobre un barrio, digamos, muy, muy carenciado, a veces, el abrir calles, responde a un orden hegemónico, al orden que tenemos todos como bueno, digamos. Pero para quienes habitan en ese lugar, los pequeños pasillos, las pequeñas entradas, el ir y venir, digamos, los muros, los pasillos sin salida, tienen un orden y tienen un sentido, y tienen una lógica que es diferente a la lógica que estamos acostumbrados, digamos, como lógica hegemónica, ¿no? A esto Exberg se refiere como el ordenamiento hegemónico y la lógica contrahegemónica, ¿sí? El desorden es constitutivo del orden y su cara no conservadora, dice este autor, ¿no? Es un poco para discutir esto. Sí, sí, atrás de esto, digamos, está, creo, el sentido que lleva las políticas públicas, ¿no? Exacto. Cómo se generan esas políticas y cuál es finalmente, digamos, el sentido que tienen, porque muchas veces, digamos, todas las políticas se han originado en función de un concepto que tiene que ver o con derechos, o tienen que ver con calidad de vida, o tienen que ver con nuevos servicios, pero la aplicación de esas políticas, va cobrando sentido y su propia dinámica hace que en algunos casos, digamos,
generen algunas respuestas que son favorables y en otros no tanto, ¿no? Exactamente. Porque lo que nosotros percibimos como desorden, en realidad en la lógica de quien habita ese espacio tiene un orden. Claro. Tiene un orden y tiene un sentido. Seguro, ¿Por qué sí. están así, no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, seguramente en los espacios donde esta diplomatura tiene más que ver, digamos, mayor búsqueda de respuesta que tiene que ver con el proceso de ocupación de los espacios periurbanos, por ejemplo, como una de las problemáticas que aborda, podemos ver ahí seguramente todo lo que está, digamos, todas las expectativas, todos los intereses y todas las distintas lógicas que aparecen en la ocupación de esos espacios, ¿no? A través de, bueno, de loteos, a través de ocupaciones espontáneas o a través de generación de alternativas, digamos. Uno ve que, por ejemplo, hay juntas de gobierno hoy que promueven de alguna manera la ocupación de ese espacio. Sí, sí, sí. Más allá de los intereses, digamos, de los propios habitantes también, ¿no? Sí, es así. Quizás cuando veamos el estudio de casos, esto que es complejo y que está dicho en forma difícil, sea más comprensible, ¿no? En realidad esto es una imagen sobre el estudio de casos. Es decir, vamos a mostrar un pequeño caso en el cual se ha trabajado y quería recordar a quienes trabajen qué es un estudio de casos. Un estudio de casos es una investigación que se hace sobre un objeto real, un recorte a un objeto real y se estudia el proceso de ese objeto real. En general es un estudio de carácter interdisciplinario, multivariado, es decir, no hay una sola variable, ni hay una causa-efecto, sino que hay una relación de variables, y por eso también es interdisciplinario, y por eso también se habla de una mirada compleja. Tiende a mostrar procesos reales desde una interpretación teórica, es decir, se relata el proceso, supongamos en este caso vamos a ver una comunidad, digamos un territorio, ese territorio se recorta y se trata de ver ese territorio desde múltiples perspectivas y darle interpretación teórica a los hechos que habitualmente ocurren, cotidianamente ocurren en ese territorio, ¿no? Y la metodología de abordaje de un objeto de estudio, en este caso es el territorio, ¿no? Entonces, está puesto así porque el espacio, la estrella, sería el territorio abordado. Hay bibliografía, no la hemos puesto acá, pero si alguien la necesita después, se la podemos acercar. Sobre los estudios de casos, hay diversos tipos de estudios de casos, incluso hay estudios de casos comparativos, ¿no? El INTA es una de las instituciones que ha trabajado mucho sobre ellos, y hay bibliografía generada por el propio INTA sobre estudios de casos. ¿Avanzamos? Sí. Bien. Y acá entramos en el estudio de casos, ¿no? La nueva ruralidad, el uso del espacio rural como un lugar de distensión, de turismo o de commuters. Como vos dijiste, hemos tomado un territorio costero, bastante cercano a Paraná, pero se reitera en muchos lugares algunas de estas cuestiones. Y cuando uno llega a la localidad, aparecen tres tipos, aparecen conflictos por la tierra. Entonces, viendo a ver cuáles son los conflictos por la tierra. En primer lugar, algo que vos mencionaste, hay muchos lugares en la provincia donde la tenencia de la tierra es precaria. Uno pensaría de que ya no existe, digamos, la ocupación. Se ha dado un fenómeno curioso, no sé, en el censo.
En el censo del año 2002 no aparecían lotes sin límites. No obstante, en el censo 2018 aparecen 99 lotes sin límites. Estos lotes sin límites aparecen también asociados a estas tenencias precarias porque en general corresponden a islas, a espacios donde está poco claro el límite y la posesión del mismo. También hay muchos casos donde hasta desde la época de la colonización, o sea, a principios del siglo XX, fueron dados esto a los colonos, y si bien los colonos han hecho todos los trámites, nunca llegaron a obtener los títulos de propiedad. Este es un caso bastante frecuente en las colonias nuestras. Hay gente que se ha quedado sin los títulos de propiedad, no se sabe bien por qué. Por otro lado, aparece el tema de las poblaciones asentadas sobre tierras fiscales, sobre islas, sobre la orilla de los ríos que pertenecen al Estado, ¿no? Y sobre lugares que son del Estado. También es cierto, como vos decías, que hay incluso juntas de gobierno que están promoviendo ese asentamiento sobre tierras fiscales. Una tercera, yo no diría no sé si es conflicto, pero sí aparece una modalidad que es el loteo, el pequeño loteo, es decir, la gente que va teniendo un lote productivo, vende parcelas pequeñas para el uso como lugar de distensión, digamos, para el turismo, para, digamos, pequeños emprendimientos turísticos, o para casitas de fines de semana, ¿sí? Y por último, la intervención del negocio inmobiliario, que es importante, digamos, es decir, grandes loteos con los servicios incorporados. Indudablemente, todo esto está actuando sobre el valor de la tierra, ¿sí? Porque le está dando un nuevo uso a la tierra y un nuevo valor a la tierra. Esto no es nuevo. Si ustedes recuerdan que en alguna de las intervenciones anteriores nosotros vimos cómo variaba el valor de la tierra en el momento de la gran inmigración. Es decir, en el momento en que se generaron las colonias, la tierra tuvo una demanda muy alta y eso hizo que el precio de la tierra se fuera muy arriba. Incluso había realmente luchas importantes, digamos, no sé si en términos físicos, pero sí en términos económicos y legales por la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, esto es un componente importantísimo en esta nueva ruralidad y en este nuevo uso de la tierra que está apareciendo en la provincia de Entre Ríos, ya concretamente y específicamente en lugares cercanos al agua. Si querés, no sé si avanzamos. Sí, avanzaremos. Bien, acá un poco lo que se marca es las tensiones. Vos mencionaste bien hoy de que toda esta trama genera conflictos. Es decir, cada uno de los actores, ya sean los pobladores que están en el momento, desde hace, a lo mejor, hace varias generaciones que están en un lugar, los que llegan a ese lugar, sea como turistas de un fin de semana, aprovechando que hemos pasado un fin de semana largo y que tuvimos mucha afluencia turística, o sea como nuevos habitantes del espacio, a través de una pequeña casa, ya sea de fin de semana o, como dijimos, estos commuters que van y vienen, ¿no? Entonces aparece, el espacio se empieza a modificar y empiezan a aparecer tensiones.
y un poco aparece un espacio que se encuentra, nosotros en realidad hemos trabajado en 2 o 3 comunidades parecidas y siempre encontramos las mismas tensiones. Por un lado, aparecen los servicios para la comunidad como un espacio de demanda, es decir, quien vive en una zona, el habitante cotidiano todos los días requiere el alumbrado público, el agua, la limpieza, ¿sí? También aparece, por otro lado, que hay nuevos habitantes, se extienden los límites de la ciudad, se hace un loteo, a esos loteos se les ofrece servicios, entonces hay servicios para el turismo, ¿sí? Y los recursos son siempre los mismos. Entonces aparece un conflicto de los fines de semana no tenemos agua, la luz se va más para el lado donde están los nuevos, que para donde estamos quienes vivimos hace mucho tiempo, en fin, aparece un punto donde los hilos se tensan, ¿sí? Por otro lado, aparecen nuevas fuentes de ingresos, es decir, los viejos pobladores encuentran nuevas fuentes de ingresos, es decir, el que mantiene el pasto cortado, la señora que hace tortas y los fines de semana duplica o triplica la venta, los nuevos servicios también requieren nuevos trabajos, nuevas tareas, y esos son nuevas fuentes de ingresos para la población. Entonces eso aparece como una cuestión positiva, ¿no es cierto? Pero también hay un espacio productivo históricamente conformado. El espacio estaba conformado para la salida del cereal, para el transporte de ganado, para actividades productivas que llevan hace muchísimos años y que ahora se disputan con el servicio turístico, ¿no? Por otro lado, hay una identidad comunitaria, es decir, el apego a la tierra, este es mi lugar, este es mi espacio, y por otra parte aparece una cultura turística que es distinto, hay un distinto tiempo, es decir, esto es notorio, digamos, cómo cambia el ritmo un fin de semana de los días entre semanas de una pequeña comunidad. Esto lo pueden decir también las grandes ciudades. Mar del Plata en invierno es una cosa y sus habitantes viven de una manera, mientras que en las temporadas altas cambia absolutamente el ritmo de vida, cambian absolutamente los servicios, cambia absolutamente la forma de vivir, ¿no? Y esto también aparece por un lado como algo positivo y por otro lado como algo negativo. Pero quería resaltar de que no siempre digamos, la identidad comunitaria se muestra como cultura, la verdadera cultura turística, digamos, ¿no? Que hay como una mediación entre la identidad y lo que se le muestra al turismo. No sé si soy clara acá, ¿no? Carlos. Sí, me parece que lo que ha habido también es una especie de hibridación, digamos, del proceso de la identidad, ¿no? Sí. De esa construcción, o sea, hay acumulación también de factores que han hecho que en algún sentido, digamos, se haya priorizado algunos valores de esa identidad sobre otros, mostrando lo particular o mostrando lo diferente o mostrando o aprovechando aquellas ventajas que tiene una comunidad por pertenecer tal vez en algún sentido, digamos, a algún evento, ¿no? Muchas veces lo conocemos lugares por una fiesta o conocemos lugares por un paisaje o por un evento social. Entonces eso hace, digamos, también de que esa construcción se haya ido como solidificando, pero también
de alguna manera logrando cierta composición, si uno quiere, sí, ¿no? Sí, es así. Un cuadro, digamos, un cuadro nuevo de ese proceso cultural que en esta nueva ruralidad, digamos, uno lo ve como más armado también, ¿no? Sí, sí. A su vez, digamos, estos nuevos ciudadanos que están habitando el espacio le dan una impronta nueva a esa identidad. Aparece otra forma de divertirse, aparecen otros requerimientos, aparecen otros usos del espacio y que en realidad muchas veces se pone conflictivo, digamos, entre el uso cotidiano del espacio, esto que yo decía, no es lo mismo cualquiera de las poblaciones costeras nuestras, un lunes, un martes, que un sábado, domingo. Es decir, cambia absolutamente eso. Y a veces eso es visto como un aspecto positivo, pero otras veces es visto como tensión. Esto, en cualquier proceso de ordenamiento territorial, aparece como tires y aflojes, como tensiones, ¿no? Y creo que quien intenta, y voy a usar la palabra imponer, digamos, el orden hegemónico, es decir, en este momento el orden hegemónico es estas nuevas presentaciones turísticas, estos nuevos espacios turísticos, los nuevos usos, deben manejar para que realmente sea una transición armónica, sea aceptada y no sea un conflicto permanente, digamos. El conflicto existe, la lucha de poder existe, y me parece que en este caso es el Estado el que cobra una gran dimensión como el mediador de fuerzas en este sentido y sobre todo a favor de la población, ¿no? Claro. Creo sí, yo creo que el ejemplo que uno podría dar son, bueno, en este momento estamos viendo por distintos medios, digamos, los festivales, ¿no? Que los festivales en general, digamos, traían una dinámica de estilos musicales muy particulares y uno ve ahora, digamos, por ejemplo, que los estilos musicales que uno encuentra en los festivales son totalmente diferentes. En una misma, en un mismo programa, digamos, aparecen sí. Conviviendo estilos urbanos con estilos más tradicionales de la Sí. ruralidad y formatos, digamos, que son totalmente distintos a la oferta que hace algunas décadas atrás uno podía encontrar. Exactamente. Y eso se traslada, me parece, por una cuestión también de cómo no solamente tiene que ver, digamos, con la manera de presentar una línea de trabajo, digamos, en la cuestión turística, sino también por los cambios en el consumo de los productos culturales. Creo que estamos totalmente atravesados por esta globalidad, digamos, y permanentemente nos van atravesando nuevas culturas, ¿no? Nos vamos transformando. Y sobre todo también se está mercantilizando una actividad que era cultural y que pasa a ser una actividad económico-productiva, como es la del turismo, como es la del festival, como es la de la oferta de cultura, digamos. Sí. Entonces, acá necesariamente se va a producir algún tipo de tire y afloje, digamos, entre los distintos actores de la zona, ¿no? Me parece que es difícil presentar esta complejidad en términos de unos pocos minutos y en términos de pero creo que es necesario tenerla en cuenta como para intervenir, digamos, en el espacio, ¿no? Y acá un poco, ¿cuáles son las tensiones
políticas sociales y económicas en el territorio. Bueno, nuevas fuerzas se suman al espacio político. Supongamos que los clasemedieros, como las denomina Gramont, que van a vivir a una pequeña comunidad, en general llevan una carga de capitales que a lo mejor no son económicos, pero sí de sociales, tienen un mundo de relaciones, tienen un mundo de conocimiento que modifican el espacio y que hacen que entren, digamos, también en el juego político local, ¿no? Por otro lado, han aparecido distintos estatus gubernamentales. Por ejemplo, muchas de nuestras viejas juntas de gobierno han sido transferidas a comunas, o han pasado a ser comunas. Esto implica una nueva forma de gobierno, ya no es el jefe el presidente de junta, sino que es el presidente de la comuna, con una modalidad diferente y una relación con el gobierno provincial que es distinta, ¿no? Distintas articulaciones con las esferas superiores, digamos. En estos dos espacios hay mucha articulación con la esfera superior. Hay un nuevo uso del recurso, es decir, es fundamental esto. Se han dado un montón tenemos ejemplos muy cercanos a la Facultad de Agronomía, al INTA, de nuevos loteos, digamos, y esto implica un nuevo uso de la tierra. La tierra que antes fue tierra de producción agropecuaria, en este momento está siendo tierra para loteo, para inmobiliario, para el servicio inmobiliario y para el servicio turístico. Esto, digamos, en una comunidad es realmente una cosa fuerte que le pasa a la comunidad, ¿no? Por todo lo que dijimos, por el uso de los servicios y todo lo demás. Y por último, el último punto, si podemos volver atrás. Sí, perdón. Aparecen nuevos mercados, digamos. Hay distintos mercados. Aparecen nuevas empresas que comercializan los espacios turísticos, hay nuevas actividades, hay nuevos pequeñísimos mercados. Yo hoy mencioné en todos los pueblos aparecen las pequeñas ferias locales donde venden las tortas, donde venden la producción de queso, la producción de salame. Es decir, hay nuevos mercados y eso moviliza de manera diferente el lugar. Entonces, esto que por ahí lo podemos ver como bueno, como positivo y como lo que se quiere, también se puede ver como la contracara y es lo que provoca el conflicto. Y hay que manejarse en estas, para un profesional que está trabajando en un territorio, tiene que manejar esta ambigüedad, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado claro o ha sido demasiado. No, me parece que, bueno, que un poco vemos el módulo, digamos, lo que intenta es abordar esta cuestión, digamos, de lo rural, ¿no? A continuación sigue un módulo parecido, pero mirando un poco el proceso de urbanización, digamos, la dinámica dentro de las ciudades. Así que van a tener ahí la posibilidad de analizar, digamos, estas dos grandes dimensiones y cómo cada una implica a la otra, pero también grandes aspectos, digamos, y problemáticas que se dan en el abordaje, digamos, de distintos problemas que van sucediendo dentro de lo que es la sociedad rural o las sociedades rurales, digamos, y las urbanas. Me parece que ahí, en este sentido, uno observa, digamos, que hay grandes transformaciones, que son momentos de grandes transformaciones, donde se ponen en juego un sinnúmero de cuestiones que en otro momento, digamos, tal vez no aparecían, como la problemática de los recursos naturales, la problemática de la contaminación, de
la problemática, digamos, de la ocupación del espacio, como decíamos recién con Isabel, y el sentido que las comunidades le van dando, digamos, a este proceso de habitar en un lugar, digamos, donde, bueno, la decisión de ocupar ese espacio parte también por expectativas y estilos de vida, digamos, que se van construyendo en un continuum, digamos, ¿no? Así que bueno. Sí, me parece, escuchándote recordaba algo que menciona Gramont, que está en la bibliografía y que pueden acceder a leerlo, es esto de que en América Latina digamos, esto del fenómeno de los commuters se produce más que nada en la periurbanidad, no se produce en campo abierto, digamos. No es que alguien se va a un espacio de campo abierto, siempre se queda en las zonas periurbanas y con acceso a los servicios y con acceso a la salida, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ahí están los dos textos que se han trabajado y quedamos a disposición de cualquier consulta. No dejamos, pero creo que los anteriores sí habíamos dejado un correo para quienes quieran hacer alguna consulta o algo así, ¿no? Bien. Creo que con esto estaríamos cerrando, Isabel, y seguramente, digamos, estamos a disposición. Vamos a dejar algunas actividades dentro del módulo del aula como para que podamos ir interactuando y viendo un poco el desarrollo del aprendizaje de lo que corresponde al módulo, ¿no? Bueno, a mí me queda agradecer la invitación para participar en esto, que bueno, ha sido muy grato y muy productivo, porque hemos sistematizado algunas cosas en estas pequeñas filminas que hemos hecho. Muchas gracias y a disposición. Bueno, muy bien, nos Muy seguimos bien. viendo. Gracias. Gracias, hasta luego.